y me acompañan en el libro de Eclesiastés 9. Vamos a hablar de un anciano aquí. Lo vamos a leer en la TLA si gustan. TLA. Del versículo 12 al 17. Y lo vamos a ir leyendo por partes. 12 al 17. 9. No lo dije, ¿va? Eclesiastés 9, del 12 al 18. ¿Me ayuda a leerlo, hermana Isabel, por favor? Sí, en la TLA. Lo vamos a leer en la TLA y lo vamos a ir observando cada versículo. Sí, por favor, al 18. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa. En este mundo vi algo de lo que también aprendí mucho. Había una ciudad muy pequeña y con muy pocos habitantes, que fue atacada por un rey muy poderoso. Ese rey rodeó la ciudad con sus máquinas de guerra y se preparó para conquistarla. En esa ciudad vivía un hombre muy sabio, que con su sabiduría pudo haber salvado a la ciudad, pero como era muy pobre, nadie se acordó de él. Aunque la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, yo sigo pensando que más vale maña que fuerza, pues se oyen mejor las suaves palabras de los sabios que los gritos del más grande de los tontos. En realidad, puede más la sabiduría que las armas de guerra, aunque un solo error puede causar mucho daño. Tremendo, ¿verdad? Qué tremenda la palabra del Señor. Y eso nos está hablando el hombre más sabio de la Biblia que el Señor nos dejó, ¿verdad? Un hombre carnal, el rey Salomón. En la Dios habla hoy, el versículo 17 dice de esta manera: mas se oyen las palabras tranquilas de los sabios, más se oye las palabras tranquilas de los sabios que el griterío del rey de los necios. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error causa grandes destrozos. Y eso lo leía y yo dije, verdaderamente que Dios sabe dejarnos plasmada su palabra, ¿verdad? Y diciéndonos aquí que más vale la sabiduría que los gritos de un tonto. Y podemos verlo en ciertos presidentes, en ciertos gobernantes que hablan unas clases de tonteras, pero sin sabiduría. Y lo vemos en el presidente ese que fueron a arrancar de su país a traerlo. Le faltó sabiduría para poder gobernar. Y aunque tenía todo para reinar, ¿verdad? Tenía posición y tenía todas las cosas que necesitaba en el palacio, en la casa,
en la Casa Blanca, donde podía gobernar toda una ciudad, todo un país, pero era tonto. Y eso nos hace ver también al presidente de otro país que ha salido adelante y que ha podido vencer las tinieblas, más que todo hablando en el mundo temible que el pueblo estaba trayendo temor, que no podían ni salir de las calles. Y un solo hombre pudo cambiar muchas áreas en ese país. Podemos ver la clase de niveles de sabiduría, un tonto y un sabio, ¿verdad? Y aquí vemos que este hombre dice que era pobre, pero también aquí observamos algo. En el capítulo 13, también vi, dice, en el capítulo 12, un hombre malo, en la parte de abajo, un hombre malo, dice. Un hombre en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi, dice, esta situación, que estaba una ciudad muy pequeña. Dice, y había ahí un hombre que fue con un ejército, y ese hombre tomó la ciudad siendo un rey, dice. Tomó la ciudad y trajo sus soldados, sus grandes armas de guerra, para poder venir a aprovecharse de esa ciudad. Oiga eso, aprovecharse de esa ciudad. Cuando ese hombre hizo eso, se levantó la sabiduría en un hombre pobre. Y dice que ese hombre pobre pudo librar esa ciudad, aunque fue olvidado, aunque no fue reconocido, tampoco fue aplaudido. Era un pobre menospreciado. Dice el 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es triste querer hacer algo sin sabiduría. Hacer algo en nuestra necedad nos cae mucha tristeza a nuestro espíritu. Y después solamente Dios puede salvarnos de esa. Dice que al necio se le deja con su necedad. Muchas veces el Señor viene hablándonos y hablándonos, y el pueblo, el mundo no quiere oírlo. La sabiduría es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Pero para tener sabiduría hay un principio atrás que debemos de cumplir, y es tener temor de Jehová. Y ahí la causa del mundo como está hoy en este tiempo. No tiene temor de Jehová. No tiene temor de Jehová. Y es por eso que carecemos de sabiduría. Es por eso que muchas veces tropezamos y vamos de hueco en hueco, porque caminamos como ciegos. Caminamos como ciegos en este camino sin obtener la sabiduría de Dios. El rey Salomón dijo: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra
de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay tiempos y hay ocasiones que nos acontecen a todos. Que no es porque el sabio es porque sabio tiene riquezas. No, aquí vemos que un sabio era pobre, pero tenía la sabiduría, que eso lo hace más rico en esta tierra. Que un necio que con su necedad pierde su alma. Y vamos a hablar bajo el tema la sabiduría que salva, aunque no sea reconocida. Enfocados en Eclesiastés 9, del versículo 12 al 18. Vivimos en un mundo que mide todo lo que por sus fuerzas cree, pero está desechando a Dios. Vivimos en este mundo que mide todo por fuerza humana. Dinero, apariencia, reconocimiento, pero Dios mide diferente. Dios mide de una manera tan diferente que nos quita todo razonamiento humano a nosotros. Salomón, el hombre más sabio, llegó a la conclusión: lo que realmente cambia destino no es fuerza humana, es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos cambia cualquier destino que hoy podemos estar pensando: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenemos que acudir a Dios para que Él nos dé la sabiduría, cómo salir de esas situaciones, cómo salir de esos problemas. Pero hay un problema muy grande en la humanidad. No quiere buscar de Dios. Esa sabiduría muchas veces no es vista, no es honrada y no es reconocida. Vemos en esta historia, en esta parábola, en esta historia de este hombre pobre pero sabio. Vemos cómo Dios estaba trayendo tanta salvación a través de un hombre que era pobre pero tenía sabiduría. Y muchas veces por la apariencia podemos pensar: ¿y qué tiene ese pobre para poderme decir a mí algo? ¿Por qué no usa la sabiduría él mismo, para él mismo? Pero Dios sabe esconder su sabiduría en vasijas, no con riquezas, no con reconocimiento, no con posiciones, sino en vasijas disponibles, en vasijas que se rinden a Dios. Aquí podemos observar cómo Él con la sabiduría pudo salvar esa ciudad. ¿Qué pasaría de esa ciudad si no hubiera tenido ese hombre sabio? Toda esa ciudad hubiera sido cautiva por las manos de ese rey que llegó a tomar esa ciudad. Toda ciudad necesita la sabiduría. Toda familia necesita sabiduría. Uno que tenga sabiduría. Pero imagínense todos con su necedad. Dice la palabra, donde leímos en Eclesiastés 9, 12 al 18 en TLA, dice: las palabras del tonto llevan a la perdición a una familia entera, llevan a la perdición a una ciudad entera, y podemos perecer en todas las áreas que nosotros emprendamos. Es mejor la sabiduría que aún las riquezas de este mundo. Podemos ver, la sabiduría de Dios es más importante que la fuerza en el versículo 16. Podemos observar y arrancamos con ese punto. El punto número 1, la sabiduría de Dios es más importante que la fuerza. Muchas veces podemos emprender cosas por nuestra propia fuerza. Pero ¿hasta dónde nos va a llegar nuestra fuerza?
porque nuestra fuerza tiene un límite. Nosotros los seres humanos tenemos un límite. Dios es ilimitado. A Dios no se le acaban las fuerzas. Pero nosotros, los humanos, se nos acaban las fuerzas. Por eso el Señor dice que el que no tiene fuerza, Él nos da fuerza. Que aunque hayamos perdido todo, que ya no tengamos ninguna gotita de fuerza, dice que Él multiplica las fuerzas al que está cansado, al que está agotado, agobiado. Hay muchas áreas en nuestras vidas que nos trae cansancio. Hay muchos desiertos, muchas pruebas que el Señor mismo nos hace pasar, que muchas veces nos cansamos. El Señor Jesucristo se cansó. El Señor Jesucristo dice en la palabra, donde vemos que Él iba al encuentro con la samaritana, dice que cansado del camino, Él iba. Muchas veces el caminar en esta vida nos trae cansancio, nos trae tanta aflicción a nuestra vida, depresiones, tristezas. Todo eso se va en Cristo Jesús. Buscar de Dios es mejor. Tener la sabiduría del Padre es mejor. La fuerza puede abrirnos puertas, puede abrirnos oportunidades, pero la sabiduría te ensancha para hacer que esas puertas puedan permanecerte abiertas. Cuando nosotros obtenemos la sabiduría de Dios, las oportunidades que nos vienen nos dan la victoria. Pero cuando nosotros somos necios, aunque vengan oportunidades, no vamos a ver la victoria, porque lo perdemos todo. Vamos a ver un ejemplo aquí. En la historia de David versus Goliat. No voy a buscar versículo, usted sabe la Biblia. Si no, búsquelo, escudriñelo. Y vemos este ejemplo. Por eso el tema es la sabiduría que salva, aunque no sea reconocida. David tenía sabiduría, ¿sí o no? ¿Qué tenías, David? Yo no creo que David haya ido a pelear contra ese Goliat sin sabiduría, porque Goliat tenía teoría. Goliat tenía lo carnal. Goliat tenía las fuerzas humanas. Tenía tamaño y tenía experiencia. David no calificaba en ninguna de esas cosas. Dice que era un muchacho y de su estatura era pequeña. David no peleó como guerrero, peleó con sabiduría divina. Mientras todos veían un gigante, David vio un enemigo sin pacto. David sabía que él tenía pacto. David sabía que él tenía cobertura. David sabía que él tenía relación con alguien más poderoso que con un simple rey tonto que estaba gobernando en ese tiempo. Goliat tenía sabiduría, no tenía sabiduría. Goliat tenía fuerzas, tamaño y experiencia. Y también tenía espada y usaba jabalina. David no fue con espada. David fue con piedra y fue con honda, pero también llevaba un palo. ¿Quién construyó las armas de Goliat? Los filisteos, el hombre. ¿Y quién fue el que creó las armas que llevaba en la mano? David. La piedra, el palo, Dios. Y la honda. Le metió astucia, ¿verdad? Para poder usar la piedra. Porque había una parte de David ahí. Y ahí es donde vemos cuando la sabiduría gana. No necesitas ser el más fuerte en tu casa, en tu trabajo o en el ministerio. Donde tú te encuentres. ¿Sabes qué es lo más que necesitamos nosotros?
sabiduría de Dios. Vemos en la historia que leímos en Eclesiastés que era un hombre pobre y tampoco fue reconocido. Fue olvidado, era menospreciado, pero tenía sabiduría. Hay que tener en cuenta que la sabiduría no te va a dar el reconocimiento que tú quieres ante los hombres. Nunca. Porque los hombres, si no reconocen esa sabiduría, tampoco van a poder ser bendecidos muchas veces. Y vamos a seguir viendo los puntos. Y en el punto número 2, la sabiduría de Dios puede estar en lo que nadie valora. ¿Era valorado ese hombre? ¿Era reconocido en esa ciudad? No. Hoy en día, el mundo está despreciando obtener sabiduría y caminar con su propia necedad. Y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento, de sabiduría de Dios. Vemos el ejemplo en el versículo 15, donde ese hombre y se halla, dice, en ella dice, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. El hombre la libró, porque la sabiduría tiene algo muy poderoso, que aunque no sea reconocida, muchas veces la misma sabiduría va a tener que actuar, aunque no sea aplaudida, en medio de aquella necedad, en medio del montón de tontos, como la palabra lo especifica. Dice que el necio se deja guiar en su tontera, pero el sabio, él sabe cómo actuar y cuándo actuar. Él sabe a dónde ir y a dónde no ir. Él sabe en qué momento ejecutar la sabiduría y en qué momento también hacerse el tonto. David no era un hombre tonto. Si hubiera sido un hombre tonto y necio, jamás le hubiera caído la unción en el campo donde se encontraba. Y David también se hizo pasar por tonto, porque si no lo hubieran matado los filisteos. Dice que hasta baba le salía. Se hizo loco ahí. Y por eso libró su alma ese día, de que los filisteos no lo mataran. Vemos un ejemplo. El ejemplo número 2. José en Egipto. Era un esclavo, era un preso, era olvidado por toda su familia, pero tenía algo que Faraón no tenía. Y ahí podemos ver donde un rey tonto estaba a punto de colapsar en todas sus finanzas. Pero podemos ver donde Dios introduce a José como un niño inocente, sin fuerzas, sin trono, sin posición, pero escondía algo llamado sabiduría. ¿Qué hubiera pasado si en el palacio no se hubiera reconocido la sabiduría de José? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Cuando el momento malo hubiese llegado a ese lugar, todos se hubieran muerto de hambre. Dios metió la sabiduría antes de que aconteciera lo malo en esa ciudad. Pero ¿qué pasa si no lo hubieran reconocido como sabio? Que lo hubieran ignorado como tonto. ¿Qué pasa? Toda esa gente hubiera perecido. El Señor siempre va a mandar la provisión antes de tiempo, escondida en vasijas insignificantes. Ese hombre pudo salvar la ciudad entera de las manos de ese rey malo que tomó la ciudad para levantar grandes baluartes, dice, en esa ciudad. Pero ese hombre pobre, menospreciado, tenía la sabiduría para defender toda la ciudad, aunque fue menospreciado y olvidado después. Aplicó la sabiduría y salvó todo. Aquí vemos a este hombre despreciado y aquí vemos a José siendo reconocido. ¿Es mejor reconocer la sabiduría
a menospreciar la sabiduría. Aunque aquí vemos la misericordia, que aunque ese hombre fue menospreciado, dijo, esta sabiduría Dios me la dio por algo en esa ciudad. Aunque no me reconozcan, aunque no me aplaudan, aunque me dejen, aunque me abandonen, no importa. Yo voy a aplicar la sabiduría. Yo la voy a decir. Ahí vean cómo van a hacer. Si creen o no creen. Pudo salvar la ciudad. Porque yo puedo ver que pudieron captar el consejo del sabio, pero ignoraron la vasija. Y no de gusto está diciendo Salomón esto aquí. No de gusto. Porque muchas veces dice, he visto también, dice, debajo del sol que esto acontece. Este mundo está patas arriba, dijo Salomón. Menosprecian porque es pobre. Yo soy sabio, soy rico, pero soy tonto, medio bruto a veces. Eso está diciendo ahí. Porque aún con toda la sabiduría que él tenía, pudo ir y caer en lugares tan bajos y observar cosas tan bajas. Pero se dio cuenta una cosa y dijo al final de todo esto, todo debajo del sol es vanidad. Todo es vanidad. Me vine a dar cuenta, dice, que es mejor la sabiduría de Dios. Porque pudo experimentar, pudo estar en medio, yo me puedo imaginar en medio de tanta tontera que encontró Salomón para escribir todo esto. Por eso aún dice él, ¿y quién hallará? Dijo una mujer sabia también. Oiga, porque pura bruta se encontraron. ¿Sí? Él está diciendo eso. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también en qué lugares bajos se encontraba él. Ahí también no aplicó la sabiduría para decirle a Dios, ¿y cuál es la esposa que tienes para mí? ¿Verdad? Pudo encontrarse con tantas situaciones, tantas mujeres que tuvo. Y dijo, ¿quién hallará una en medio de todo esto? Porque cuando nosotros tenemos necedad, ¿qué vamos a hacer? No podemos gobernar ni una casa, no podemos gobernar ni un ministerio, no podemos gobernar ni una posición de trabajo, porque vamos a perderlo todo por la necedad del ser humano. Hay necedad en el ser humano que tiene que morir. No nos creamos sabios en nuestras propias prudencias. Tenemos que rendir nuestro corazón y todo nuestro ser ante Dios, porque de Él es la sabiduría. Pero vuelvo a repetirlo, no hay sabiduría porque no hay temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Si este pueblo, si este mundo, si esta ciudad, si todo el planeta Tierra tuviera temor de Jehová, no estuviera el mundo colapsando como está colapsando en este tiempo. Si todos los gobernantes, todos los presidentes buscaran sabiduría, no estuvieran teniendo todo el pueblo muriéndose de hambre. No hubieran tampoco en las calles drogadictos, prostitutas. No estuviera este mundo como está. Porque Dios no tiene esa clase de tontera en su mente. Eso es el diablo que gobierna todo este mundo. Y aquí vemos dónde era esclavo. José era esclavo, preso, olvidado en esa cárcel. ¡Hey, copero, acuérdate de mí! No, era Dios con su sabiduría, teniéndolo ahí para que pudiera obtener todos los nutrientes que necesitaba para cuando fuera a gobernar. Para que no fuera tonto sin carácter cuando estuviera en el palacio. A una cárcel fue el campo que José necesitaba para poder ser edificado, formado. En este día yo hago una pregunta. ¿Cuál es el campo donde nos están formando? Todos tenemos un campo de formación. ¿Cuál es el campo donde hoy te encuentras? Porque José tuvo que ser pasado por varios campos. Varios lugares incómodos. Varios lugares donde tenían que influenciarle algo a él. Y esos lugares no son cómodos, son muy incómodos. David se encontraba en el campo, allá con las ovejas de su padre. Y allá estaba siendo formado. Me imagino cuántos mosquitos, cuántos animales, cuántas cosas.
podía observar David en la naturaleza y conectar con Dios. Y por eso David habla de muchas cosas en la Biblia y se compara con un gusano, con un perro, se compara con un búfalo, habla de las características de un león, de un oso, de unas ovejas, porque cada uno de esos animales le dio un nutriente a David y poder entender el lenguaje de Dios. Era el campo de entrenamiento de David. David, si hubiera menospreciado, chica, yo soy el único aquí que soy el despreciado, el abandonado, porque me mandan al campo a cuidar esas ovejas, ando pestoso aquí. Y mis hermanos allá con uniforme en el palacio sirviendo al rey. Y David dijo, más vale la sabiduría de Dios que estar en un palacio. Allá era conocido, allá estaba conociendo a quien le iba a poner después en el público delante de un Goliat. Yo amo a ese Dios que usa unas plataformas pero tan desiertas para podernos formar, porque más vale formar a uno que formar a 10 y que no hagan nada. El Señor formó a David. ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿David tenía 11 hermanos? No, 8. 8 con él, ¿va? Él era el número 8. ¿Sí? ¿El 7? Ok. Bueno, después lo investigamos eso. Pero ¿sabe qué le quiero decir en esto? ¿Sabe qué le quiero decir en esto? Que Dios no se interesó en todos los demás. Se interesó en uno. En uno se interesó. Dios no se interesó en todo un palacio. Se interesó en José. Dios no se interesó en un montón de libertadores. Se interesó en Moisés. Uno que obedezca, Dios puede transformar muchas vidas, muchas áreas. Y aquí vemos a uno que pudo salvar esa ciudad con sabiduría. Uno. Dios no se busca problemas. Imagina la opinión de 20. Dijo Dios, no, voy a alinear con uno para tal asignación, para esto, para lo otro, porque Dios conoce la humanidad como es. No, ¿y tú por qué vas a hacer esto? No, que Dios me dijo, no, uno está bien, con uno estoy bien. Sí, Dios se va, Él es práctico, Él sabe hacer las cosas y las hace muy bonitas. Imagínese Faraón cómo se encontraba con un montón de adivinos, de disque sabios que se rodeaban, brujos que eran, y todos dando la opinión, y dijo, a todos los voy a matar, dijo. A todos ustedes los voy a matar, porque hay uno que me va a tener la interpretación, y ese fue Daniel. Y Daniel dijo, ¿cómo? ¿Que nos van a matar a todos? No, espérate, yo voy con el sabio de sabios. Esos brujos conectan con sus diositos esos que no tienen oído ni tienen boca. Dijo, el mío sí tiene. El mío me va a decir hasta el sueño y hasta qué comió en su recámara. Hasta que estaba hablando en su recámara. Yo voy a conectar con ese tremendo. Ya vengo, dijo. Y se fue y le pidió un tiempo. Y le dijo, espérame, dame tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo va a tardar él en responderme. Y ahí estaba Daniel. Y Dios le dio hasta el sueño que ese hombre tuvo. Es bonita la sabiduría, ¿verdad? Aunque no seamos aplaudidos muchas veces. Aunque no seamos reconocidos muchas veces. Aquí vemos donde Faraón le faltaba lo que José tenía. ¿Qué tenía José? Interpretación de sueños y sabiduría de Dios. En un momento, oigan bien, en un momento el sistema no pudo resolver aquella situación que acontecía en ese pueblo.
Pero Dios es el ser más poderoso que existe en toda la tierra. Él resuelve todas aquellas situaciones, todas aquellas condiciones donde nosotros mismos nos metemos. Si nosotros buscamos de Él y venimos a rendir todo nuestro ser delante de Él y dejamos que Él sea Dios. Y hay una característica muy importante en conectar con Dios. Es que también el hombre puede hacer cosas grandes en la tierra a través de la sabiduría de Dios, sin desconectarse de la presencia de Dios. Dios busca vasos disponibles con sabiduría para resolver todo aquello que acontece en la tierra. Él no ve posiciones, aunque te posiciona. Pero aquí vemos en el punto número 3, la sabiduría de Dios, basado al versículo 17. La sabiduría de Dios no necesita gritar, no necesita púlpitos, no necesita escenarios. Las palabras del sabio oídas en quietud. Muchas veces somos ligeros en escuchar y prontos para poder criticar. Si escuchamos sabiduría en quietud y callamos nuestra mente natural y podemos oír a Dios, podemos ser unos tremendos en esta tierra. Pero nosotros no tenemos la sabiduría para oír. Hasta eso nos falta sabiduría. Por eso dice Santiago, hey, no seas pronto en contestar, sé tardo en oír. Sé pronto para oír y tardo en hablar. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros no sabemos oír, pero sí sabemos criticar. Y dice que las palabras del sabio se tienen que oír con quietud. Por eso es que el enemigo muchas veces nos va a poner afanados y locos en este mundo para que no oigamos a Dios. Todo este mensaje ha crecido en medio de todas las situaciones que han rodeado la vida de nosotros. Las palabras del sabio oídas en quietud. A Dios no lo vas a oír en el bullaranga, a Dios no lo vas a oír allá en el mundo, a Dios no lo vas a oír, aunque Él pueda hacerse oír, porque Él es Dios. Él puede llegar a una discoteca y volverte loco allá y sacarte de esa discoteca. Él es Dios. Pero ¿cuándo se escucha a Dios? Un ejemplo más. Gracias, Señor. Dice que Elías estaba en la cueva. Y dice que pasó un terremoto y no estaba Dios ahí. ¿Dónde había tenido esa experiencia Elías para poder oír a Dios en quietud? Si él nunca hubiera estado en quietud oyéndolo, él nunca lo hubiera reconocido que en el medio del silbido apacible de ese susurro, ahí estaba Dios. Porque él ya tenía experiencia con Dios antes de llegar a la cueva, de oírlo en quietud. Callar todas las voces, enmudecer el mundo, noticias, todas redes sociales. Estoy quieto. Con Dios hay un celá de Dios, hay un silencio. Yo quiero oírte aún en el silencio, porque Dios habla aún en el silencio. Y entonces dice que hubo fuego, hubo viento y todo lo que tenía que haber ahí afuera. Terremoto y todo. Pero dice que ninguno de esos él conoció que Dios estaba ahí. Pero allá escuchó Elías. Un susurro. ¿A dónde? No tenía micrófono. No. Elías estaba en los fondos de aquella cueva. Yo puedo ver a Elías en aquella cueva, allá en aquel fondo, donde no veía a nadie. Porque lo que quería era morir ahí. Estaba asustado, cansado, amedrentado, harto de ver todo cómo se movía en este mundo. Venía de degollar a 850. 400 eran de acera y 450 de acera y 400 baales. Muchos solamente dicen 400 mató Elías. Eran 850. 450 de acera y 400 baales. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes después de tanto matancina que hizo ese hombre para edificar el altar de Dios? Lo cansado que él iba.
Pero él pudo conocer que Dios estaba ahí. Él pudo conocer, así como aquel, yo pienso y yo lo vivo y lo puedo predicar, de que así mismo fue el susurro que aquella mujer de Sarepta obtuvo. Dale de comer. Le dijo el Señor tiene unas cosas tan escondidas en su presencia que debemos de estar muy quietos para poder entenderlo. El Señor le dijo, Elías, empaca tu maleta, porque si es que tenía maleta, yo no creo que tenía maleta Elías. No, Elías no tenía maleta. No tenía cama tampoco. Nada. Ni cocina ni ollas, porque también Dios se encargaba de llevarle una torta y llevarle carne y pan a través de los cuervos. Y aún ni vaso, yo creo, porque del arroyo tomaba. Porque hoy queremos mucha comodidad, pero queremos ser usados por Dios. Y ahí el problema, apaciguamos más la carne que el espíritu de incomodarlo, que esta carne incomodarla. Entonces entristecemos al espíritu y alimentamos y saciamos esta carne. ¿Quién dice que aquellos hombres, que aquellas mujeres tuvieron lugares tan cómodos para encontrarse con los propósitos de Dios? Y quiero seguir en esta línea. Cuando el Señor le dice a Elías, te vas de este lugar de Kerit, ahora te vas a la ciudad de Sarepta, porque le he dado orden a una mujer para que te sustente, mora ahí. ¿Cómo? Y cuando Elías llega a ese lugar, la mujer no le dice, ¡ay, profeta Elías, bienvenido! El Señor ya estuvo conmigo toda la noche y me dijo que usted iba a venir. Aquí está su torta. No. Elías vino y le dijo, mujer, regálame un vasito de agua. Y le dijo, ya vengo, y se fue a traer su vasito de agua. Y le dijo, espera, también dame de comer a mí primero. Y la mujer se regresa y le dijo, viva tu Dios y tu alma, que no tengo, le dijo. Iba a ser un puñado, tengo un puñado. Un poquito, le dijo, tengo. ¿Y dónde es que le había dicho Dios a esa mujer? ¿No que le había dado orden? Pero en ese momento, cuando ese profeta estaba ahí, Dios estaba susurrando a su corazón, más te vale que lo hagas. No vino Dios con un estruendo. ¡Ey, mujer, hacele caso, hombre! Dale de comer a ese hombre. No. Le susurró, ¿a dónde? En su corazón. Y le susurra y le dice, hazle caso, dale de comer. Le dijo, yo sé que tú eres varón de Dios. Esa mujer dijo, tu Dios. Ni conocía al Dios de Elías, pero ese día lo conoció, porque Dios es lindo con su santa misericordia. Porque dice que muchas viudas sabían, pero dice que mandó a la viuda de Sarepta, a una, porque ya me imagino el Espíritu Santo rodeando hacia acá tierra y diciendo, uy, ya va a morir. Y fue y dijo, Dios, ahí hay una viuda que está muriendo. Hay muchas, pero una me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque salió a buscar 2 leños. Al ver la muerte ahí, todavía anda buscando leña para poder encender el fuego. Ahí hay otros 4 pesos aparte. Busque la revelación. Porque es triste estar en la casa careciendo, viendo la muerte rondeando toda tu área, toda tu ciudad. Porque dice que había hambruna y había sed. Pero aquella mujer todavía andaba buscando leña. Porque no quería echarse a morir sin darse su último bocado de comida. Por eso en la Biblia dice, come y bebe. Come y bebe. ¿Comamos qué? Vamos a comernos un pollo a la brasa ahorita que salgamos de aquí. Él no dice eso. Come, Elías, y bebe mi palabra. Come y bebe, porque sin ella no vas a poder seguir el camino.
y esa mujer estaba trayendo algo a revelación en ese momento. Andaba buscando 2 leños, 2. Y eso es otra prédica, no voy a salirme de la línea. En ese momento, el Señor le susurra y dice la Biblia que la mujer fue tal cual el profeta le dijo. Nunca dijo ella, Dios me dijo. A través de la boca de aquel hombre, ella pudo obtener sabiduría. Porque ella en su necedad le hubiera dado la última torta a su hijo y se hubieran muerto los 2. Y el profeta también hubiera aguantado un poquito de hambre. Dios busca vasos disponibles que puedan captar la sabiduría. Esa mujer captó la sabiduría. En el ejemplo número 3, vemos cómo el Señor en su divina sabiduría pudo venir a traer la resurrección al tercer día. Nunca vimos al Señor imponerse, yo soy el Hijo de Dios. Pero Él sí vino a traer algo llamado sabiduría del Padre. Nunca vino a manipular un pueblo. Nunca vino a forcejear. Óiganme a mí, escúchenme a mí y quédense conmigo. Nunca manipuló a nadie. El que quería oírlo, que lo oyera, y el que quería irse, que se fuera. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a meter a nadie la sabiduría a fuerza. El que la quiere y el que la cree y el que la recibe. Por eso nosotros no podemos venir a manipular a nadie, ni a obligar a nadie. Ay, quédese vera. No, déjelo ir. Déjelo ir. No obligue a nadie, no manipule a nadie, porque eso no es el espíritu. El espíritu nunca va a manipular a nadie. El espíritu guía. ¿Tú quieres mi guianza? Yo te la doy. ¿Tú quieres la sabiduría? Yo te la doy. ¿Tú quieres una palabra? Yo te la doy. Pero nada es fuerza. No. Ya si usted ya se mete y si nosotros como pastores nos metemos a otro lío, ya estamos perdiendo las fuerzas del espíritu y creamos un propio imperio nosotros, a nuestra manera. Y empezamos a manipular y nos salimos de lo que es la palabra de Dios bendita. La clave es oír, reconocer la vasija con sabiduría. Porque tampoco no es con cualquier sabiduría, porque hay una sabiduría terrenal que es la diabólica manipuladora. Y esa no puede liberar tu alma. ¿Sabe dónde libera tu alma? Cuando tú escuchas sabiduría de la palabra de Dios, no del hombre con manipulación, porque esa te ata en vez de desatarte. Te ata aún más. Mientras aquí vamos a ver un ejemplo. Cómo el Señor traía todas las palabras de qué eran. Palabras de muerte. Palabras de vida. ¿Verdad que traía el Señor en su boca? Y sigue trayéndonos palabras de vida. Vemos cómo el Señor traía las palabras de vida. Y unos la captaban y otros no la captaban. Porque unas no reconocían la sabiduría de Dios en el Hijo, porque era el hijo de José, el carpintero. Y porque, ¿cómo es esto? Que el hijo del Rey de Reyes apareció de una manera que nosotros no estábamos esperando. Así como el hombre, pobre. Entonces ellos esperaban grandes cosas, que viniera de otras expectativas, como ellos creían que pudiera venir el Hijo de Dios. Entonces no te acepto la sabiduría, porque ellos se creyeron sabios en su propia prudencia. Número 1, no la reconocieron. Número 2, no tuvieron discernimiento que era el Hijo de Dios, aunque venía en la condición que venía, porque también la Biblia dice que era de un aspecto que no era importante. Se
¿Se imagina al Señor Jesucristo con una chancla y todo polvosito los pies? Porque es que cuando llegaban a lugares lo tenían que lavarle sus piecitos. Porque la gente ve como la apariencia, como luce. Ay, luce como una profeta. Venga, siéntese en las primeras filas. Y es un brujo o una bruja que está sentada al frente. Porque el hombre ve a la apariencia, pero Dios ve el corazón. Este hombre era pobre y menospreciado, pero era el que iba a salvar toda la ciudad. ¿Cuánta gente despreciando sabiduría? ¿Cuánta gente ignorando las vasijas disponibles que Dios se ha placido? Porque hoy se respeta más un juez que un hijo o un siervo de Dios. Estamos al revés. Eso mismo miró Salomón. Es una falta de respeto hoy para los siervos de Dios, los hijos que verdaderamente caminan con Dios. Es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa en su propia sabiduría, pero no captan la sabiduría de Dios que está escondida en esas vasijas que solamente han dispuesto en su corazón. Pero cuando hablaba y se le reconocía, las vidas eran transformadas. ¿Sí o no? Él transformaba a todo aquel. Uy, dijo, ¿a dónde? Si solo en ti hay palabras de vida, dijo Pedro. ¿Por qué? En ese punto no estaba reconociendo la palabra. Aún caminaba con el Señor, no estaba reconociendo ni aún al Señor Jesucristo. Los discípulos no estaban reconociendo quién era el maestro que estaba en la barca. ¿Quién era el que venía caminando? Los mismos discípulos que caminaban. Hoy día, los mismos que están en las iglesias, están oyendo, pero no están creyendo. Están viendo, escuchando la palabra de Dios y aún la siguen deshonrando. Ni aún están conociendo al Señor Jesucristo. Dicen los discípulos, cuando el Señor Jesucristo, después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, ahora viene caminando, ahora viene y dice, enmudece mar. Y el mar se tuvo que enmudecer, el aire se tuvo que callar, yo no sé cuánta cosa más hizo el Señor. Y dijo, ¿y quién es este? Oiga, no lo conocía. ¿Y quién es este? Oiga, no habían reconocido quién era el que estaba multiplicando los panes y los peces. No habían reconocido quiénes fueron los que los trajeron de allá, que cuando se estaban muriendo de hambre, allá endeudados con el IRS y toda la cosa, que los romanos les estaban cobrando los impuestos. ¿No lo habían reconocido? Que nos dijo, hey, hijos, vengan, síganme. Todavía no lo habían reconocido. ¿Cuántas manifestaciones más tiene el Señor que venirnos a traer a nosotros para poder reconocer? Si me haces esto, te sirvo. Si me haces lo otro, te sirvo. Yo fui la primera que le dije así. No, hombre. Él trae palabras de vida. ¿Para quiénes? Para los que lo reconocen y para los que pueden venir a honrarlo. Porque dice el Padre, yo honro a los que me honran y a los que me deshonran los aborrezco. Dice la palabra del Señor. Mientras que los fariseos no lo reconocieron, aún oían aquellas palabras llenas de vida, jamás pudieron recibirlo. ¿Por qué? Porque ellos eran necios, tontos, torpes, con falta de sabiduría. No pudieron ser transformados, porque estaban metidos más en una religión. La religión mata a cualquiera. Una religión, mire, la religión, estos 10 años yo he visto la religión al flor, como una flor en el campo, así floreciente, bien bonita, pero nada que ver con Dios. La religión mata. La religión te pone unas clases de líneas que te dicen, tú bajas a 80 millas por hora y te dice, hey, bájale que bajas 15, tienes que ir a 15. Porque es ley, la religión es ley. La religión te quita. Por eso el Señor Jesucristo les pasó por encima todas las leyes, sin violar lo que realmente es escrito, porque Él tenía sabiduría para poder discernir lo que estaba escrito. No violaba, pero Él traspasó toda línea. Él le dijo, los sábados aquí no se hace eso. Él le dijo,
tú con tu ley me vas a detener. Levanta tu mano, tú hombre de la mano seca. Tú mujer encorvada, vení para acá. Tú mujer samaritana, ven para acá, que dicen que no me puedo enfrentar con una mujer a sola. Vení que contigo tengo una conversación a sola. Él les desbarataba todas las leyes. La mujer adúltera, ¿qué? ¿Dónde están los que te apedrean? Pero la ley dice, la ley tuya, pero la mía, la gracia, no dice eso. Por eso no podemos caer en una maldita religión, porque son malditas, porque no tienen vida. La religión te llega a matar y a podrir tu propósito que Dios te ha puesto en tu vida. Ninguno de esos fariseos reconocieron lo nuevo del Señor Jesucristo, lo revelado, lo lleno de sabiduría para traer algo y plasmarle algo y darle vida a su alma, porque sus almas estaban podridas. Ellos preferían un líder que lo gobernara a su manera. Dijo el Señor, esto yo sé las estrategias que tienen después de que les hizo las multiplicaciones de los panes y los peces. El Señor Jesucristo les percibió y les captó todo. Dijo, uy, me quieren coronar como su rey. Y se les fue, se les huyó. Él es el rey, pero él sabía que un rey sin proceso iba a ser un rey muerto. Él sabía que le faltaba proceso para poder ser coronado por su Padre, no por la tierra. No por la tierra. Jesús les hablaba de la sabiduría que él recibió de su Padre, mas ellos se dejaban gobernar desde su orgullo, su ego, su propia prudencia, su religión. ¿Por qué? Por la necedad le ganó más. La necedad le ganó más que oír sabiduría de lo alto. Hay gente que abandonan sus posiciones donde Dios los quiere poner. Abandonan su herencia por andar mendigando en el mundo y seguir con su propia necedad. No necesitas posiciones ni tronos para cargar la presencia de Dios. Ni tampoco necesitas tronos ni posiciones para tener sabiduría. Este hombre de Eclesiastés 9, en el versículo 15, no tenía un trono, no tenía una casa buena, no tenía un carro bueno. Era pobre, pero cargaba algo poderoso, que era sabiduría de Dios. Era sabio y pudo gobernar y pudo decirle al rey que se creía más astuto. Le dijo, tú te vas de aquí porque esta ciudad yo la salvo con la sabiduría que Dios me ha dado. Pudo enfrentar a ese rey malvado que llegó ahí a querer tomar posición de esa ciudad. Y aquí podemos ver, no necesitas posiciones, no necesitas tronos para cargar presencia, ni para cargar la sabiduría de Dios. Aquí vemos un ejemplo en la vida de José nuevamente. José nunca tuvo trono, pero fue reconocido, porque si ellos no lo hubieran reconocido y poner atención a esa sabiduría, ellos hubieran perecido en medio de toda aquella hambruna que vino a aquella nación. ¿Ustedes entendieron eso? Este niño sabio, este niño no le voy a dar mi trono, el trono lo tengo yo, dijo Faraón, pero te pongo como gobernante, te pongo como mi mano derecha. ¿Por qué usted cree que es mejor ser la mano derecha que estar en el trono? ¿Por qué? Yo prefiero ser la mano derecha, porque el único que puede estar en el trono se llama Dios de los ejércitos. Nosotros no estamos para ser entronados aquí en la tierra, ni para ser reconocidos ni aplaudidos, pero sí hay algo que no podemos menospreciar, ni en Dios, ni en un siervo de Dios, ni en un hijo de Dios, o en obediencia, es la sabiduría que carga. El buen consejo, el consejo sabio. No importa que usted menosprecie, no importa que usted haga lo que haga, tarde que temprano usted le va a tener que dar cuenta a Dios de haber oído aquella sabiduría y no haberla ejecutado para ponerla en obra en su vida. En el punto número 4, vemos en el versículo 18,
donde una decisión sin sabiduría puede destruir todo. Un rey tonto, un pecador, destruye mucho. Ejemplo del punto número 4, el rey Saúl. Un rey tonto que despreció la sabiduría. Despreció aún un profeta personal que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque él quería ser reconocido y quería estar en el trono sentado como rey. Pero nunca le dio la posición a Dios como rey. Y él quería ser reconocido con el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ego. Porque quería ser reconocido ante el pueblo, pero desconocido ante el Dios que lo había llamado y había ungido. Fue escogido, fue ungido. Tenía todo para reinar. Y reinar bien, porque tenía todas las finanzas, tenía todo lo que necesitaban. Pero le faltó algo: obediencia, sujeción y sabiduría. Una decisión incorrecta le quitó el reino. Afectó generaciones. No es como comienzas, porque él comenzó buscando burro para encontrarse con lo que Dios le había dado al profeta allá. Va a venir un chamaquito buscando burro aquí, y ahí mismo ungímelo, que ese lo voy a poner por rey. No es como comienzas, es caminar en sabiduría continua. Porque él buscó la sabiduría. Él no fue a buscar a un brujo. Él no fue a buscar a un adivino para encontrar los burros. Él fue a buscar al profeta. Pero había alguien con él, un amigo, otro siervo con él, que le aconsejó, le dijo: vamos, donde hay un profeta por aquí que nos va a decir dónde están los burros. Y fue a buscar sabiduría. Pero ¿cómo terminó? Porque dejó de estar en continuidad de buscar sabiduría. Terminó consultando a una bruja. Empezó buscando sabiduría y termina buscando brujos. No es como comienzas, porque comenzó bien, estuvo bien, reinó bien, pero en el caminar perdió la sujeción, perdió la sabiduría, el temor de Dios lo perdió. E ignoró a Dios, e ignoró al profeta Samuel y todo lo que el profeta le venía a decir de parte de Dios. En el punto número 5, vemos en el versículo 15, donde él salva la ciudad. La sabiduría salva aunque nadie te reconozca. Porque la sabiduría no es que, no, está bien. No, la sabiduría no se puede callar. Imagínese usted en medio de un montón de 5 tontos ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quedar como una más de tonta? ¿Quedar como un más de tonto? ¿Verdad que no? Y decirle a todos: te aplaudo toda tu tontera y voy contigo. ¿Usted qué va a ver? Si Dios le ha dado sabiduría, ¿usted no va a brotar esa sabiduría en medio de todos ellos? ¿Sí o no? Ese hombre dijo: no puedo callar la sabiduría. Aunque me menosprecien, que soy pobre, yo tengo que gritarle a esta ciudad la sabiduría. Porque ese rey va a tener que saber que aquí hay un pobre, un tonto, un pobre, un menospreciado, pero no un tonto. Y vino y salvó la ciudad. Yo puedo imaginarme ese hombre, ¿eh? Por eso no menosprecia a nadie. Porque usted no sabe en qué envoltura le está trayendo algo Dios. La envoltura puede ser fea, pero no sabe el tesoro que carga dentro. Aquí vemos en el versículo 15: salva la ciudad, pero nadie se acordaba de él. Así como hoy no sabemos reconocer a Jesús, así como hoy no sabemos reconocer al ungido. Jesús fue el ungido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando un discípulo se deja discipular, le dice: ven, haz lo mismo que yo. Pedro le dijo: si eres tú, le dijo, el que viene por ahí, porque pensó que era un fantasma, le faltó sabiduría para discernir que Dios le traía algo nuevo y que Dios se estaba presentando ante ellos con algo nuevo, caminando sobre el mar. Y es un fantasma a todos,
No, le dijo. Si eres tú, también dudó. Porque una cosa no es mala lo que dudes, pero tampoco que te quedes como tonto, como los otros tontos. Si eres tú, le dijo, manda que yo vaya. Yo conozco tu palabra. Si tú me dices que vaya, yo voy y me va bien, eres tú. Porque yo ya lo experimenté en la pesca. Me fue muy mal por tonto. Pero con tu palabra, yo fui exitoso. Una vez más lo seré. Con tu palabra. Entonces le dijo, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el mismo ungido le había dado unción. Por eso dicen por ahí que el aceite es sobre las aguas que caminan. Por eso Jesús pudo caminar sobre las aguas. Porque es ungido. Porque era aceite. Nunca se podía hundir el aceite. El aceite no se puede hundir. Y entonces Pedro había recibido de esa misma unción, pero se desenfocó. ¿Dónde perdió la unción? En el desenfoque, en no obedecer la palabra, en menospreciar la sabiduría que tenía enfrente. Ejemplo número 5. Daniel interpretó sueños, trajo soluciones, salvó reinos, pero muchas veces fue ignorado. Lo echaron al foso de los leones. La sabiduría no te va a dar la garantía de que te van a mandar allá en unos jets privados. Después de que has dado la sabiduría, te mandan al foso de los leones. Aún así siguió operando en sabiduría. Le llamaron Daniel, el que tenía el espíritu superior. Qué hermoso. Tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque tenía una sabiduría que no la tenía cualquiera ahí. Hay unas verdades del reino que se llaman la sabiduría de Dios. Número 1, la verdad número 1, basada en la sabiduría de Dios, no depende de reconocimientos. Ay, me aplaudieron. Eso es ego. No depende de posiciones. No depende de aplausos. Depende de tu conexión con Dios. Así que no te preocupes si no te ven. No te preocupes si te ignoran. No te preocupes si no te reconocen. Preocúpate si no estás caminando en mi sabiduría, dice el Señor. Porque la fuerza falla, el dinero falla, la fama se desaparece, el dinero se acaba y perece. Pero la sabiduría de Dios te sostiene, te posiciona y te preserva en muchas ocasiones. Vemos donde a José lo posicionaron. No como el que está sentado en el trono, porque ya él tenía a alguien que estaba sentado en el trono de él. Por eso él no podía sentarse en el trono, porque él era el mano derecha del que lo guiaba. Es lo más hermoso que hay. Es lo más hermoso. ¿Entendieron esa? Qué hermoso, ¿va? No hay otro que esté en el trono, dijo, yo soy el segundo. Solo ordeno de él, solo me someto a él, solo estoy para lo que él me diga. Gracias, Señor. Mucha gente también te ignorarán, te dejarán, no te reconocerán, pero Dios dice, yo puse sabiduría en ti para salvar familias, para salvar tu casa, para salvar ciudades, para salvar territorios, aunque nadie te aplauda y nadie te diga un amén. Amén. Si no me dicen amén, me digo amén yo. ¿Amén o no amén? Dios te ha puesto por respuesta de otros que están necesitando. Recuerda esto,
y esto lo escribí yo. No necesitas ser el más fuerte, ni el más visto, ni el más reconocido. Solo procura traer sabiduría de Dios y guianza del Espíritu, porque el que cree verá la gloria de Dios.